Recording in progress. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, siempre para mí es un gusto estar con ustedes dictando clases en la Universidad de Buenos Aires de forma presencial o por este medio. El otro día realicé los agradecimientos del caso a Jorge, al doctor Berchol, al equipo, a Tonato en este caso, y a ustedes que están hoy nuevamente escuchándonos en estas clases que tienen que ver con el Big Data y toda la evolución que ello significa en toda la era algorítmica en la cual estamos. El tema que nos convoca hoy es el derecho electoral y la blockchain. Qué tema interesante, qué tema importante además, por una serie de elementos que hacen relación a todo el funcionamiento de esta herramienta, la blockchain, que no solamente se usa en el derecho electoral, sino que es más conocida especialmente por los criptoactivos, ¿no es cierto? Por los criptoactivos que se componen por las criptomonedas y las NFT. Allí es donde es más conocido el tema. Pero tiene múltiples aplicaciones la blockchain y especialmente en el derecho electoral. ¿Qué es el derecho electoral? Muy simplemente, esto lo encuentran en cualquier texto, el derecho electoral es el que refiere a toda la materia que tiene que ver con la elección de las autoridades, de los gobernantes elegidos por el cuerpo electoral, dicho en forma popular por el pueblo, que no es lo mismo que el cuerpo electoral. Allí nos encontramos con el derecho electoral. Nos encontramos también, por ejemplo, en los casos de reforma de la Constitución, en algunos supuestos de referéndum contra las leyes, en lo que le decía la vez pasada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la revocación de mandatos donde existe el instituto, y asimismo tiene que ver con las violaciones que pueden existir a las normas constitucionales que restringen determinadas actividades a determinados funcionarios públicos en virtud del cargo que ocupan. Por lo menos por aquí, los jueces evidentemente no pueden dar opinión, decir su opinión electoral. Hace poco un juez publicó en Facebook una serie de elementos en donde manifestaba su adhesión a determinado partido político y se le inició un sumario y allí comenzó a tratar de balancearse esos dos elementos, esos dos derechos que hoy día tenemos, que están en contraposición en algunas ocasiones, como son el derecho a la libertad de expresión de pensamiento. El juez la tiene, como cualquier ser humano, pero la tiene restringida por el cargo. Entonces allí, ¿qué va? ¿Qué es lo que predomina? ¿La libertad de expresión del pensamiento? ¿O predomina las prohibiciones respecto al cargo? Prohibiciones expresas, además. Yo no tengo duda que predominan las prohibiciones expresas en este caso. Pues no debería haber dado su opinión política. Y en fin, después se resolvió en una sentencia que no viene al caso. Pero esa es la competencia. O sea, derecho electoral, elección de autoridades, gobernantes, que son elegidos popularmente, y el control de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, estos temas de las prohibiciones, de los partidos políticos, la anotación de los partidos políticos
en los registros correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Uruguay, por ejemplo, existe un órgano extrapoder que es la Corte Electoral, que es extrapoder. No pertenece a ningún poder del Estado, no pertenece al Poder Judicial, que si no recuerdo mal en Argentina está por allí. Yo conozco a algún constitucionalista que integraba todo el sistema electoral. Aquí lo que existe es un órgano extrapoder. No integra el Poder Legislativo, no integra el Poder Ejecutivo, pero tampoco integra el Poder Judicial. Se le llama Corte, como en el caso de todos los lugares, más allá del nombre que tengan, porque en algunas ocasiones terminan realizando función jurisdiccional, es decir, aplicando procedimientos del estilo jurisdiccional parecidos al proceso judicial común y aplicando sanciones, por ejemplo, inhabilitaciones para el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del nombre, insisto, ejercen en algunos casos función jurisdiccional. En otros casos ejercen función puramente administrativa, es decir, de ejecución de las leyes. Las funciones jurídicas del Estado es un tema que ustedes deben conocer bien a esta altura de su formación, y es un tema fundamental. Todo este tema tiene que ver con el ejercicio de la democracia en un sistema de Estado de Derecho pluripartidista, y el control del voto es fundamental. Cómo se realiza el voto, cómo se regula el voto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el derecho electoral, que nosotros vamos a tener en cuenta especialmente. Nosotros nos vamos a detener especialmente en el tema del voto, cómo se vota en la blockchain, o si se puede votar en la blockchain, etcétera. Existen múltiples definiciones de blockchain. Múltiples definiciones de blockchain. Y ustedes, cuando están en toda la parte tecnológica, todo el desarrollo tecnológico, deben tener en cuenta muy especialmente desde dónde le está hablando el que les está hablando, de dónde está escribiendo el que les está escribiendo, el que están leyendo. O sea, una cosa es, por ejemplo, que ustedes lean los grandes beneficios de Bitcoin, por ejemplo, la criptomoneda, o los grandes beneficios de tal blockchain que dice la propia empresa, o que manifiestan los entusiastas del tema. Porque aquí encontramos los empresarios que defienden el producto, los entusiastas, como les llamo yo, vamos arriba, qué lindo de la blockchain, que a veces no tienen ni idea de lo que es, pero fantástico. Y después se encuentran con las personas que son imparciales. Es mi caso, yo no trabajo para ninguna empresa de esta naturaleza. Y se encuentran los que están en contra, derechamente. O sea, que por lo menos encuentran 4 visiones. Y eso es importante que ustedes siempre tengan en cuenta. Yo les voy a hablar imparcialmente porque soy imparcial, no trabajo para nadie, no estoy en contra, no trabajo para el Banco Central, que puede estar en contra de las blockchain en virtud del hecho de que deben regular los criptoactivos, en contra en sentido muy ancho, pero ¿sí? Yo les hablo imparcialmente. Esto es un tema muy importante que ustedes siempre tienen que tener en cuenta como abogados, siempre. Muy bien, muy bien. María, muy bien. María ya quiere entrar en el tema. Perdón, me gusta mucho el tema. Maya, vos ya querés entrar en el tema. Perdón. No de aire nomás. Está todo bien, ya entramos en el tema. Está muy bien la definición. Está muy bien y está muy bueno. Una cosa que les agradezco.
que me olvidé de agradecer. Gracias a aquellos que se conectaron conmigo a través de LinkedIn. Gracias a aquellos que se conectaron conmigo a través de Instagram. De esas maneras, yo puedo eventualmente responder alguna pregunta o algún tipo de inquietud que puedan tener. Generalmente tiendo más a responder por Instagram porque es muy interesante todo esto. Les mostraría el LinkedIn. Hace un rato me cayó un mensaje de texto de no sé quién, un mensaje por LinkedIn que me decía: hola, quiero hacerte una pregunta de derecho, claro, por supuesto que derecho administrativo. Vos, como sos de otro país, me interesa especialmente. Yo no estoy para estar contestándole porque soy de otro país y porque a él le interesa. No es así, no funciona de esa manera. Es decir, si ustedes me escriben, me tienen que decir: hola, estuve en la clase de Bercholk. Entonces ahí yo ya, bueno, viene por la clase de Bercholk, ya es otra cosa. Entonces ahí ya empezamos a conversar. Pero este sujeto entró así nomás, como de aire. Sos de otro país, vas a de derecho administrativo. No, yo no estoy para perder el tiempo y para contestarle a cualquiera. A cualquiera, no puedo, no tengo tiempo. Bien, entonces, ese es el elemento que les quería decir. Siempre tengan en cuenta desde dónde les están hablando. Por ejemplo, les están hablando como yus naturalistas, les están hablando como positivistas. Siempre tengan en cuenta desde dónde les están hablando. En derecho administrativo les está hablando un sujeto que trabaja en la administración o un sujeto que litiga contra la administración. Esto es fundamental en la carrera, en toda la carrera y en la vida, por supuesto que también. Bueno, ya que me están apurando, vamos a entrar con el tema en sí mismo. Un elemento fundamental en la blockchain es, bueno, vamos con la definición. La definición lo acaba de dar la compañera. La blockchain es una blockchain, o sea, es una cadena de bloques. Es una cadena de bloques. Cripto, evidentemente, digital, que se encuentra unida, esa cadena de bloques, imaginen un montón de bloques como que fueran ladrillos, se encuentra unida por el hash. Lo que une los bloques es el hash. El hash va a ser un elemento fundamental que ustedes van a tener que manejar durante toda su vida, este concepto, y estar siempre atentos a las consecuencias del hash. Por ejemplo, de que te cambien el hash. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. Así que entonces la cadena de bloques, o la blockchain, es precisamente una cadena de bloques en donde un bloque se va adhiriendo a otro en virtud de un hash que es único. ¿Sí? La cadena de bloques existe por la confianza que genera en el público. Como en todo, como toda la vida, genera una confianza. Y se habla de esa confianza en virtud de que si ustedes alteran el hash, el bloque se cae. Ese hash que está en el medio, esa mezcla con cemento, la cambian, el bloque cae. Bueno, ahí veo que estás con el gato, porque te estoy viendo a vos. Estás con el gato. Como hablaste, está bárbaro, está bárbaro. Como hablaste, quedaste vos. Cuando antes estaba el símbolo de la uva, está perfecto. Quedaste con el gato, así que yo te estoy viendo a vos nada más. Y es un barcino con manchas marrones, le digo a los demás si no lo ven. Está lindo el gatito. Entonces, generan confianza. El concepto tecnológico de la blockchain apareció en 1991. 1991. Ustedes imaginen, les reitero, ustedes son, por lo menos la gran mayoría, menores de 30 seguro, o más o menos. Ustedes imaginen
que esto tomó luz entre nosotros prácticamente a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, como el teletrabajo, por ejemplo. Y hay a veces determinados elementos que son de moda, como por ejemplo el metaverso. ¿Se acuerdan del metaverso? El más allá del universo, metaverso, más allá del universo. Aquellas personas que andaban con aquellas super gafas, ¿sí? Y que jugaban y con los NFT y un montón de cosas más, y se hacían cursos de metaverso, y el metaverso, y desapareció. El metaverso, les digo yo, que estoy continuamente viendo, porque me tengo que estar continuamente actualizando, les decía el otro día, que por lo menos 1 hora por día de mañana yo estoy mirando determinados lugares que sé que me están publicando lo último. Bueno, desapareció. O sea, no digo que los juegos hayan desaparecido, pero todo aquel boom respecto al metaverso, aquella moda respecto al metaverso, desapareció. Desapareció. Bien, 1991. La cosa es que se patentó y la patente caducó en el 2004. Como todo en la vida, no se le halló algo lucrativo, como siempre digo, nada gratis, nada. Profe, disculpe que lo interrumpa, porque no puedo levantar las manitos. ¿Dijo en el 1991 o 21? Lo escucho muy bajo yo. 91. Okay. Gracias. 91. Fue en 1991 y en el 2004 caducó. Ahora quedaste vos, Cecilia. Caducó. ¿Sí? 2004 caducó. En el año 2008, una persona o un grupo de personas, que es lo más probable, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó lo que se llama el libro blanco, un libro, una serie de instrucciones y de objetivos, ¿sí? Un libro blanco respecto a lo que va a ser la blockchain de Bitcoin. La blockchain de Bitcoin se pone con mayúscula. Cuando hablamos de blockchain de Bitcoin, es con mayúscula. Y cuando hablamos de la cripto, lo ponemos en minúscula. Bitcoin con minúscula es la cripto. Bien, eso lo hizo este señor Satoshi Nakamoto, o este grupo de señores y señoras, o señoras, lo hizo en el 2008. Y aquí me detengo para que vean cómo a veces se puede guardar la intimidad. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. ¿Por qué? Porque en ese libro blanco sugirió que cuando se hacen transacciones en la blockchain, cada uno tuviera múltiples usuarios para que no pudieran ser rastreados. Imagínense lo que tiene que ver la importancia que tiene que ver, por ejemplo, en todo el mundo digital y, por ejemplo, en la prevención de lavado de activos. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Anda ahí una figurita de un japonés, si lo buscan, que es un meme, ¿sí? Prácticamente, o algo creado así, de un señor medio serio, cincuentón con todo el pelo, pero no es real. Allí entonces, en el 2008, se publica este libro blanco y el 3 de enero, exacto, Jorge, exacto, el 3 de enero del 2009 aparece la primera transacción, según inclusive nos decía Jorge, sobre una compra de pizzas. Esa es la primera transacción con el Bitcoin. Por eso está el Pizzas Day,
que festejan los bitcoiners, los que le dan para adelante el bitcoin, que solamente existe bitcoin como criptomoneda. ¿Sí? 2009. Mire de cuándo estamos hablando. Y les repito, les reitero, el tema explota, especialmente en la pandemia, por lo menos acá en el sur. Sí, le costó, le costó tanto. ¿Vos sabés que no sé si fueron 10.000 bitcoins, decís vos que le costó? No, igual creo que estaba Sí, en ese centavo momento creo que fue, eso equivalía más o menos a $10 o algo Estaba así, en el por eso. piso, claro, estaba en el piso, porque lógico, recién estaba. Claro. Recién estaba, digo, pero a la vez, date cuenta que es otra cosa que hay que tener en cuenta. No es el tema de hoy, pero Bitcoin es un peligro, es decir, porque sube, baja, están las ballenas de Bitcoin, ustedes me imagino que por lo menos que las conocen, son los grandes propietarios de Bitcoin, los grandes propietarios de Bitcoin, que de repente salen a vender y te bajan el precio del Bitcoin de una forma terrible. Es decir, dale Marcelo. Perdón, doctor, no coincido que sea un peligro, quizá lo sea para los que especulan Claro, sin saber. claro. Es un peligro para los que especulan sin saber, pero a la vez, igual, profe, para mí también un poco de razón tiene porque está siendo un poco manipulado el mercado ahora por las ballenas. sí, está totalmente manipulado por las ballenas. Vean las subidas y bajas. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en este momento, ahora estoy Pero desconectado. igual no pega un salto cada 4 años, haciendo que en el largo plazo sea menos riesgoso. No, vos sabés que el tema pasa por el hecho de los halving, hace poco, Claro, o sea, de las reducciones de las recompensas. Me lo tomo. Precio Bitcoin dólar hoy. Hoy está Bitcoin equivale a $67.645.2 estadounidenses. 67, queridos. 67. Si ustedes Y ven va a la bajar. curva, bajó bastante, ahora está subiendo. Pero ustedes si ven la curva, búsquenla, la curva está acá. Está hundido. Está hundido, está hundido, está hundido. Llegó a estar a 150 más o menos. ¿Te das cuenta? Está hundido. Entonces vos vas y tenés, mirá que son $68.000. ¿Quién tiene $68.000? Para comprar un Bitcoin. Tenés que empezar por satoshis, digo. O sea, no me acuerdo en este momento cuántos satoshis tiene un Bitcoin. ¿Cuántos satoshis tiene un Bitcoin? 100 millones de satoshis tiene un Bitcoin. Está en el piso. En la pandemia llegó a estar a 80, que estaba altísimo en ese momento. Estamos en 2021, 2022. Después bajó como a 30. Y no me deja correr la gráfica, pero bajó, está en el piso. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Bien, pero hoy no es de criptomonedas. Entonces, en la blockchain existen. Ahí Marcelo me dijo, es un peligro para el que no sabe. No sé si no tenés una empresa, Marcelo, lo digo bien, lo digo con el mayor respeto. Digo, yo lo veo como complicado el tema de las criptomonedas. O sea, No, lo que pasa es que compré en el 2012 por primera vez sí. y perdí en el 2014 con la quiebra de MTGOX. ¿Perdiste? Claro. Claro. Uno, pero me había costado $600 nada más. Claro, te das cuenta. Bueno, pero ahí. Pero estoy en una acción colectiva en Japón para ver si recupero 1,5. Y claro, recuperas 1,5 a este precio, Y me voy muy contento. Escuchame, estás recuperando $100.000 si recuperas 1,5. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, A este precio. Cruzo los dedos. A este precio. Así. Sí, así es. Por eso es complicado el tema. Por eso es complicado el tema de la inversión. Están las ballenas, plancha, sube. Digo, yo la última vez que lo había visto estaba 80 y algo, no sé cuánto hace. Es un tema complicado, pero no es el tema de hoy. Entonces, en la blockchain existen diversos participantes
están los mineros en el sistema de prueba de trabajo, ¿sí? Y están los participantes comunes, en fin, etc. Pero hay varios participantes. Bien. En el tema del Bitcoin, en el tema de las criptomonedas, siempre es muy importante tener en cuenta los nodos, lo que se denominan nodos. Es otro concepto básico en todo lo que tiene que ver con lo digital. El nodo en general es un punto de conexión, ¿sí? Eso es un punto de conexión. Entonces, en la blockchain, según el tipo de blockchain, porque ahora estamos hablando de Bitcoin, continuamente hablamos de Bitcoin. Hemos hablado de Bitcoin, pero Bitcoin corre por un tipo de blockchain, que es la descentralizada, pero están las centralizadas, están las federadas, tienen varios tipos. ¿Sí? Entonces, si es una centralizada, el nodo es el propietario. En una descentralizada dependerá del tipo de blockchain, dependerá de la inversión, dependerá de determinados elementos. ¿Sí? Pero son los puntos de conversión, son los puntos de conexión y en muchos de los supuestos son los que deciden. ¿Sí? O sea, decide todo el mundo, pero en definitiva los nodos son los nodos, como las ballenas son las ballenas. Estos nodos que vos podés crear, ¿sí? Por ejemplo, en Bitcoin, vos podés crear un nodo, tenés que tener una capacidad computacional muy fuerte. Hace poco estuve en Colombia, estuve con una colega bitcoiner. Me dice, tengo máquinas trabajando para descifrar los hash, ¿no? Porque ahí es cuando paga, cuando descifras el hash. Digo, ¿cuántos tenés? Me tenían unos satoshis, me dijo. No me dijo cuántos, sino viene el caso, me dijo y no me acuerdo. La cosa es que estos nodos es importante, todos podemos tener nodos, especialmente en las descentralizadas, y nos permiten participar de una manera diferente a un sujeto que entra en una blockchain común y corriente. Como les decía, un concepto fundamental, básico, en la blockchain es el concepto de hash. Este concepto de hash, ustedes lo van a ver, además, por ejemplo, como un elemento fundamental en la prueba digital. Es lo que se denomina el time stamping, ¿sí? O sea, sellado en el tiempo. Es básico el tema del hash. Por tal motivo, el hash no solamente es relevante en la blockchain, sino que es relevante en todo el derecho digital. El hash es un código alfanumérico. Es un código alfanumérico que se genera en virtud de determinada información que se ingrese, por ejemplo, hoy estamos hablando de blockchain, determinada información que se ingrese por intermedio, que se ingrese en la blockchain. Ingresa una información, se genera un hash. Los hash entonces son algoritmos que se crean a partir de ese texto. El texto puede ser muy amplio o puede ser pequeño, pero se genera un hash que es único respecto a esa información. El hash va a ser un elemento probatorio de que ese ingreso de información, de que esa transacción, por ejemplo, de que ese correo electrónico se envió, estamos hablando de prueba digital acá ahora, ¿sí? En determinado momento.
puede generar un hash. Si genera un hash, el perito digital podrá evaluarlo. En este tema es muy importante tener en cuenta estas cosas, porque popularmente circula esta frase: hacer una captura de pantalla y lo escrachás. O hacer una captura de pantalla y lo presentás en un juicio. Bueno, eso no es así. La captura de pantalla no es una prueba, si la contraparte lo niega. Si yo le presento a Marcelo, que es a quien estoy viendo en este momento, una captura de pantalla en un juicio determinado diciendo que celebramos un contrato y que él me cedió su derecho al Bitcoin y medio, que está esperando, que espero que lo logre, ¿sí? Que me cedió su derecho, dice: Rubén, te cedo este Bitcoin y medio por medio Bitcoin. Y yo presento una captura de pantalla. Y él me dice: no, yo no escribí esto. En ese caso la captura de pantalla no vale. O sea, no vale. O sea, tendrá que ser analizada con el resto de la prueba. Pero si yo tomo la captura de pantalla o se la muestro a un escribano y hago analizar conjuntamente con el escribano, con el notario, hago analizar esa comunicación por intermedio de WhatsApp, Signal. Claro, para las actas de constatación. No te vi el nombre. Trabaja en una escribanía, la colega dijo algo importante por allí. Cuando quieran intervenir, intervengan. Porque inclusive, si no, los demás, primero no los veo, segundo, se me va rápido. Pero evidentemente nos decía el compañero o compañera, no llegué a verte el sexo inclusive, me decía: yo trabajo en una... impecable, Solange, impecable Solange, buenísimo. Solange nos decía que ella trabaja en una escribanía y que justamente todos estos temas tienen que ver con la acta de constatación, como se dice en Argentina. Acá se dice de comprobación, es lo mismo. ¿Sí? Un tema terminológico, yo lo uso indistintamente, elementalmente, ¿no? Profe, Sí, querido. ¿podemos volver un momentito para atrás cuando habló de los nodos? Porque nos iba a decir algo de los nodos de la blockchain, pero quedó ahí. No, lo que dije, creo puede ser. Lo que traté de decir es que la blockchain va a tener distintos nodos según qué tipo de blockchain es. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés una blockchain que es centralizada o federada, la vamos a ver ahora, ¿sí? Vas a tener una cantidad menor de nodos que la descentralizada, porque vos en una blockchain descentralizada podés crear, ¿no?, un nodo, ¿sí? Siendo el nodo un punto de conexión. Y lo que importa, que si vos sos un nodo, como nos decía la compañera al comienzo, que me estaba apurando, y lo digo con el mayor respeto y en broma, por supuesto, obra como un registro, porque en cada punto de la blockchain va a haber un libro contable, es como un libro contable. Se dice que la blockchain es como un escribano, Solange, inclusive. Todos compañeros, pero se dice que es como un escribano. ¿Sí? Entonces, cada nodo va a tener un registro de esa blockchain y de las transacciones de la blockchain. No sé si fui claro, Cecilia. Sí, profe, gracias. O sea, yo no les puedo dar el concepto, porque ni usted, creo que ustedes tampoco lo van a saber en su momento, salvo que se dediquen muy específicamente al tema. El concepto se hace de esta manera, se hace así, se hace asá. No lo puedo decir porque evidentemente no soy un computrónico. O sea, no me dedico a la computación ni nada, ni programa. O sea, sé lo que es un nodo, sé lo que es un hash,
sé cómo se averigua el tema del hash, sé para qué sirve, como dijo muy bien por allí también Solange, insisto, que trabaja en una escribanía, no es menor. Sí. Profe, el nodo sería sería un lugar físico en donde están los mineros, Por ejemplo, o que por- puede ser descentralizado o centralizado, y no sé, por ejemplo, si nos ponemos una empresa ahora, nodo de minería centralizada, mm, sí, conectamos distintas wallets y nuestro nodo únicamente, en este caso sería centralizado, no competiríamos con otros, competiríamos previamente, pero no en la decodificación del hash para, para unirlo con el otro wallet. es así, es así, es así, no está mal, está bien elaborado. En términos simples, bien simples, un nodo es cualquier dispositivo, computadora, por ejemplo, conectado a la red que está permisionado, depende. Por eso vos creaste una empresa centralizada, Pablo. Entonces ahí Sí, depende. Porque, por ejemplo, en una permisionada, o sea, en una federada, en una mixta, en una híbrida, ¿sí? Te permiten ingresar. Yo lo tengo que explicar ahora eso. Nosotros tenemos las centralizadas donde hay un propietario. Uno, varios. Hay propietarios. Bueno, esos son los nodos. Son centralizadas. Son de empresas. Vamos a entendernos bien. Cuando vamos a hablar de la blockchain, del voto en la blockchain, estamos hablando de blockchain del Estado. No va a entrar cualquiera ahí. Evidentemente, los nodos en ese caso de existir, que debería existir más de uno, evidentemente, son centralizados en el Estado. En una permisionada, o sea, permisionada, híbrida, federada, intermedia entre la centralizada y la descentralizada, los nodos son centralizados. Porque eso es una permisionada, se le llama. Por eso se llama permisionada. Vos tocas la puerta y te dejan entrar o no. Te dan permiso de entrar, pero no vas a tener un nodo. Así que cualquier computadora que tenga la posibilidad, según la blockchain de que se trate, de constituirse en un nodo. ¿Me expliqué? Bien. Volvemos. La captura de pantalla entonces no es una prueba. Si te la niegan. Dicen, no, yo no la hice. No es mi conversación. Además, ustedes saben lo que son los metadatos. Los metadatos son los datos sobre datos. Vean ahora en su celular, si no están conectados con su celular a esta charla, vean una foto. En el medio generalmente de la foto, si van a editarla, como que la van a editar, va a aparecer en el centro una I, que es información. Y ahí te va a decir, esta foto fue sacada en tal fecha, tal hora, tal fecha, tal hora. Mínimo. En algunos casos, según el dispositivo, te va a decir hasta las coordenadas geográficas en donde estabas. Esos son los metadatos. Datos sobre datos. Una foto es un dato digital. Y esa información es una información sobre dónde fue sacada. Ahora vamos a hacer una trampa. Agarren esa misma fotografía, después que vean los metadatos, déjenla limpia, déjenla como está, tomen una captura de pantalla, prolíjanla y vean qué información tiene. Yo les puedo pasar una foto mía de hace 10 años que parece que es de hoy. No, me la sacó hoy, van a los metadatos y es de hoy. No es así. Estos son todos temas. Yo le hacía eso al seguro del auto, doctor.
al seguro del auto yo le hacía eso. Cuando le subía las fotos, me decía con los metadatos que es una foto vieja. Entonces le hacía una captura, la volvía a subir, era la misma foto, pero los metadatos eran de la fecha en que la estaba subiendo. Entonces me tomaba como que la foto era nueva. Es graciosísimo, vos te das cuenta, Tonato. Es graciosísimo. Eran unos bananas también, ¿no? Si se me permite la expresión, porque yo sé que vos me haces eso, es decir, que los metadatos son ampliamente manipulables, además. ¿Viste? Pero salgamos porque estamos en otro tema. Esto es importante. Profe, lo vuelvo a interrumpir nuevamente porque estoy con problemas de conexión, entonces hay muchas cosas que se me cortan. Usted estaba diciendo la blockchain centralizada y me quedé ahí. No sé lo que es. No, yo te lo voy a explicar ahora. Yo te voy a explicar ahora lo que es la blockchain centralizada. Estábamos hablando de los nodos, ¿sí? Y yo decía que los nodos son cualquier computadora, mi querida Cecilia, son cualquier computadora, ¿sí? Que ingrese una blockchain, si es descentralizada. Nosotros vamos a ver el voto en la blockchain. ¿A vos te parece que esa blockchain es descentralizada? ¿A vos te parece que vos podés entrar a la elección dentro de 2 años, poco más, poco menos, de la presidencia de la República en Argentina? No, querida, no vas a ser un nodo. Ahora, si entras en una blockchain descentralizada, te convertís en un nodo. Si te lo permite hay descentralizadas que no todos son nodos. ¿Sí? ¿Ah? Y es una computadora, es un lugar, decía Pablo hoy. ¿Quedó claro, Cecilia? Bien, estábamos hablando de eso. Yo voy a hablar de las centralizadas más adelante. Bueno, el tema de los hash creo que quedaron claros. Los hash son códigos alfanuméricos fundamentales en materia de prueba digital, por eso nos fuimos por el lado de las capturas de pantalla, que como información creo que les sirve. Terminamos hablando de los metadatos con Tonato y en fin, etcétera. ¿Sí? Y en materia de blockchain es fundamental. Porque cada vez que se realiza, que se agrega un bloque, que se realiza una... Es como el ADN de la transacción. Es el ADN de la transacción. Está perfecto. Porque toma las dos informaciones genéticas, las dos informaciones criptográficas de cada una de las billeteras electrónicas, la unifica y genera un nuevo código, el hijito, en el cual él tiene la trazabilidad de estas dos que, si bien están en un caso hipotético descentralizadas, es decir, por fuera de la visión en una prima facie del Banco Central, sí permitirían identificar a cada uno individualmente. Ok. Me gustó la frase, el otro día le decía procedimiento administrativo, secuencia, ¿se acuerdan? Me gustó una palabra que utilizó Pablo. El desarrollo estuvo impecable, está perfecto. Pero me gustó una palabra que usó. Él habló de trazabilidad. Esa es la palabra que utilizó. Trazabilidad. Dijo, tenemos la wallet de Maya que apareció ahora, se me fue Pablo, y tenemos la wallet de Pablo. Por supuesto que para hacer el negocio, Pablo le dijo, te compro la computadora. Y ella dijo, sí. Y él le dijo, te pago con Bitcoin. Y ella dijo, sí. Pásame tu clave pública de la wallet, o sea, de la billetera. Ella le pasa la clave pública. Él ingresa a su billetera con su clave privada y remite a la clave pública la cantidad de Bitcoin que dijeron, que concordaron en vender la computadora. Ahí se generó el hash. Se puede trazar, como dijo Pablo,
Pero ahí, una vez, perdón, No, venga. una vez generado, debe validarse por lo que veníamos recorriendo, que es un nodo, un tercer actor Ok, interviniente, de alguna manera, ok. que es un nodo, por ejemplo, si fuese centralizado en este ejemplo, Comisión Big Data Exchange, Sí, clarito. Bien. pasa por nosotros, Lucas logra validarla antes que Macarena y él cobra la comisión en Bitcoin de esa validación interna de esta empresa, centralizada. Estoy, Y una vez validado, que es básicamente descifrar un código, que son cuentas, ahí se realiza la transacción. Si fuera descentralizada, habría una cantidad de varios nodos que pueden acceder y el primero que la logra descifrar, este código alfanumérico, es el que cobra una parte de Bitcoin y la valida. Creo que necesitaba como la validación de 51% de los nodos. No me queda claro de qué territorio estamos hablando. Está muy bien. Me habló del 51%. Está muy bien. El 51% vamos a tratar de no mezclarnos. Está bien, estuviste muy bien. Vamos a tratar de no mezclarlos. El 51% más que nada eh, es para hacer caer una transacción. ¿Sí? O sea, es para hackear la transacción. Es para hackear la blockchain. Por eso la blockchain es muy segura, es muy cibersegura. Porque vos para hackear al 51% de nodos tenés que ser, no sé, es prácticamente imposible hacer. ¿Sí? Estamos hablando de las blockchain descentralizadas. Porque las centralizadas no te van a dar permiso. Y las otras te dan permiso, pero no te dejan ser nodo. La cosa que, volviendo, en esa transacción entre Pablo y la compañera, él agregó un elemento básico, que fue, necesita una validación por los nodos, por terceros, dijo. Perfecto. Validada la transacción de la forma que fuere en la blockchain, por 10, por 15, por 1, por lo que sea. ¿Está? Hay muchas blockchain. ¿Sí? La transacción queda firme. Y recuerden, trazabilidad. Ese tema de la trazabilidad va a ser fundamental en lo que tiene que ver con la regla de viaje de los criptoactivos, que es lo que dice el GAFI, el Grupo Asesor Financiero Internacional, que yo les comentaba que Argentina lo integra en criptoactivos. ¿Se acuerdan? En los activos, en el lavado de activos. En la charla pasada hablábamos de esto. ¿Sí? La regla de viaje es la trazabilidad. Seguir el camino de los criptoactivos, seguir el camino de los activos. ¿Para qué? Para saber si están lavando o no están lavando. Ahí está la trazabilidad. Y en materia de prueba, por ejemplo, si hay algún tipo de inconveniente. Y nos podemos ir a cleros y podemos... Así que sigamos. A tantos lugares podemos ir. En fin. Lo que debemos recordar siempre es que una información, un hash. Único. A veces se dice, si leen cualquier bibliografía sobre este tema, que pueden existir colisiones de hash, que podría informaciones diferentes producir siempre el mismo, producir un hash igual. No es lo habitual. Las colisiones de hash no es lo habitual. Una información, un hash.
Si ustedes rompen, si ustedes cambian esa transacción, lo que sucede es que el bloque cae. El bloque cae. Estaba buscando, estoy buscando algo en Twitter. A ver si me sale, si no, sigo. Hace tiempo que no entro en esta página. Blockchain.com. No. En Twitter aparecían a veces unos números a la derecha, que eran las direcciones de Bitcoin y de Ethereum. ¿Sí? Las direcciones de las wallets. ¿Sí? Busqué una ahora que no me sale, que yo sigo y que sigue diciendo, sigue hablando de cosas que ya no tienen mucho sentido. Esto tiene que ver con las direcciones. Entonces, si cambiamos la transacción entre la compañera y el compañero, hecha la transacción se generó un hash, se validó. Si se cambia ese hash, el bloque cae. Y ahí se ve que fue alterado y se puede ir nuevamente por la trazabilidad. Si no nos entendemos o quieren agregar algo, está, por supuesto, abierto. De acuerdo a todo lo expuesto, la blockchain es una cadena de bloques, blockchain, que es un registro único, es único, es la blockchain de Ethereum, ¿sí? La de Vitalik Buterin, que es el dueño, ¿sí? Que en realidad es descentralizada, pero fue el creador. Es un registro único, insisto, que es consensuado, ¿sí? Se dice que es consensuado. Y acá estamos en el problema siempre de si es pública o es privada, centralizada, o descentralizada, o es híbrida. Evidentemente, y acá estoy llegando en el pequeño resumen que tengo, si un atacante quisiera modificar la información en la cadena de bloques, debería modificar la cadena completa en al menos el 51% de los nodos, que era lo que te decía Pablo. 51. Entonces es inmodificable. El problema es que acá, como vos muy bien decías también, en la validación, hay todo un problema de consenso. Yo decía, estoy hablando esencialmente de la descentralizada. En la centralizada no hay problema ninguno, porque hay propietarios. El Estado se terminó. En la federada o permisionada, que es la híbrida, ¿sí? Tampoco hay problema, porque los nodos es propietaria. Es centralizada también, por eso es permisionada. ¿Sí? El tema es en la descentralizada. Entonces, ¿cómo llegamos a acuerdos en la descentralizada? Ese es todo un tema, ¿sí? En la blockchain. Y allí se habla de los bizantinos. Y me podría quedar un buen tiempo, que no es del caso, porque es importante dar blockchain total, pero yo voy a ir a la centralizada, en definitiva. Muy bien. La blockchain es una especie de Distributed Ledger Technology o tecnología de libro mayor distribuido. La blockchain es una especie,
El género es la tecnología del libro mayor distribuido, o DTL. La blockchain es una especie de DTL, ¿sí? Que se caracteriza porque la información está descentralizada. La información está descentralizada. La información está descentralizada. Una cosa es la blockchain descentralizada y otra cosa es que la información esté descentralizada. Que la información no esté solo en un centro, que te lo violan y fuiste, que se rompió y fuiste. ¿Sí? Entonces, la DLT no es una blockchain y porque no tiene ese carácter de descentralizado, fundamentalmente descentralizado. O sea, una blockchain descentralizada. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar siempre que la blockchain es una especie de DLT. ¿Por qué? Porque la información está descentralizada. En los libros, como se le dice, a ver, déjenmelo leer de vuelta. Libro mayor distribuido, el libro, o sea, la información está distribuida en varios centros, está descentralizada, ¿sí? Así que cuando encuentren DLT o DTL en castellano, van a estar hablando de esta especie de forma de información descentralizada. Hace unos meses, hace un año y tanto, se dictó aquí en Uruguay una ley sobre la regulación de criptoactivos. Se dice de esa manera, no fue una regulación de criptoactivos. Y no fue una regulación de criptoactivos porque en realidad la hizo el Banco Central. Y por supuesto que no habló de... Estábamos hablando con Marcelo del Bitcoin y medio. Marcelo, ¿es casado? O Pepe, o Troto, o Lola, ¿es casado? ¿Son casados? ¿Son bienes gananciales esos bienes? Si hay que hay que disolver esa sociedad conyugal, ¿cómo sabemos? ¿Cómo se tributa en materia de criptoactivos? Bueno, acá no se reguló. Acá sí lo que se reguló fue que se preferían los criptoactivos que corrieran por DLTs. Por eso me detuve en esta ley. Habla continuamente de DLT, porque es más fácil de controlar. El Banco Central lo que quiere es controlar. El Banco Central de Uruguay, el Banco Central de Argentina, el Banco Central de Francia y el Banco Central Europeo. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que sí que van a encontrar esa terminología. DLT, como una especie de blockchain. Bien, ¿qué tipos de blockchain existen? Existen tres tipos de blockchain. La blockchain descentralizada, que es la que estamos hablando en general, hablamos de Bitcoin de comienzo, ¿sí? Es una blockchain descentralizada. ¿Descentralizada por qué? ¿Qué significa descentralizado en el mundo digital, CryptoPunk, ¿sí? O cyberpunk? Que no es nada negativo lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llama? Hay un manifiesto CryptoPunk, que es muy difícil de encontrar además. ¿Sí? Yo lo tengo. Si ustedes lo buscan, es muy difícil de encontrar, porque circula por la dark web, esencialmente. Descentralizado significa lo que dice la palabra. Ustedes siempre miren la palabra, que muchas veces simplemente viendo la palabra en el contexto saben lo que es. Descentralizado, fuera del centro. No hay un centro, hay muchos centros, que son los nodos.
Los centros son los nodos. Esa, Como en contraposición a una centralidad, por ejemplo, del Banco Central, que es quien en nuestros depósitos, transferencias, es quien no solo emite el dinero, sino que podríamos decir que valida las cuentas de los demás bancos y organiza ese sistema de validación, pero está centralizado en un ente que es el banco, un ente estatal, depende del país, sea autárquico o no. Pero aquí, al descentralizarse la validación, como venimos viendo, en alguna palabra un poco excesiva por ahí, pero se horizontaliza. Y hoy yo me quedaba pensando de alguna manera cómo es a primera vista, una especie de exacerbación de la libertad en el contrato, de la libertad de los contratos, por lo menos acá de lo que venimos viendo acá. varios conceptos así. Me quedo con una palabra, otra vez con una palabra. Se horizontaliza, dijo el compañero. Se horizontaliza. Después dijo otra ya frase, más o menos así, una excesiva libertad o una búsqueda de libertad. Una exacerbación del espíritu de libertad en los contratos, por lo menos de lo que es lo que estoy conectando con los contratos en Argentina. CryptoPunk. CryptoPunk. Ahí viene el concepto de CryptoPunk. Está muy bien. Es correcto lo que dijo el compañero. Evidentemente, yo les decía en la charla del otro día, cuando estábamos hablando de cleros, que se está yendo, el Poder Judicial está perdiendo competencia. De la misma manera, les voy a recordar que me es más fácil a mí aquí. En Uruguay, el primer banco central en sentido ancho, porque no era central, apareció en 1896. El Banco Central aparece en Uruguay en 1967. Allí se tomó plena conciencia que la emisión y control de la moneda es un cometido esencial del Estado. La emisión y control de la moneda es un cometido esencial del Estado. Por eso se crearon los bancos centrales. El primer banco central se creó en Suecia en el siglo XIX. Después Napoleón creó el Banco Central francés. Pero primero apareció en Suecia, porque todo el mundo dice que primero fue el francés. Primero fue el sueco. Y ahora aparece esta filosofía de exacerbada libertad, como dice el compañero, siguiendo ese concepto que está bien, ¿sí? En una filosofía criptopunk, anarcopunk, más que criptopunk, anarcopunk, libertad, ¿sí? No es peyorativo bajo ningún concepto. Cada cual. Claramente, Jorge, no depender de los bancos. No depender de los bancos. Y allí se hablan determinadas maravillas que no viene al caso. No está. Por ejemplo, que no se pagan comisiones en las transacciones, eso es mentira. Pero son mucho más bajas las comisiones. Pueden ser, Muchísimo. son más bajas, pero sí, la ventaja más grande que vos tenés es que, por ejemplo, tu padre está en Hong Kong, ¿sí? O tu marido o quien fuere, tu hermano está en Hong Kong y te envía el dinero desde Hong Kong mediante cripto. Ahora, vos vas a pagar seguramente comisión, y tu hermano también, o tu padre va a pagar comisión por la transacción porque tiene, por ejemplo, transa mediante Binance. O transa. Sí, igual, disculpe, para mí, o sea, lo que yo pienso es que obviamente vas a pagar una comisión, pero es muchísimo menor y al mismo tiempo podés hacer grandes transacciones de dinero a cualquier parte del mundo sin necesidad de un intermediario como lo es el banco, que
te roba el montón con las comisiones. Perdón, soy muy... me gusta. Al contrario, está muy bien. Me hiciste acordar a un viejo profesor, ahora el veterano soy yo, pero yo también fui pollito y bueno, estaba con un gallo, ahora ya soy un gallo ya. Pero era pollito y estaba con un profesor que trabajaba en un banco. Decía, él había trabajado en un banco y decía, cuando yo paso frente a un banco, cruzo la cuadra, decía. Cruzo la cuadra. Si paso frente, hay un banco en la cuadra, cruzo. Paso por la vereda enfrente. El banco siempre te muerde. Siempre te muerde. Siempre te está mordiendo. Pero de eso se hace, de los intereses y de las comisiones, o sea, si no, como... Y vive muy bien. Por lo menos en Argentina y en Uruguay, los mejores sueldos los pagan los bancos. Es decir, una cosa es acá un gerente de jurídica de el Ministerio de Transporte que maneja dinero, transporte y obras públicas, tiene dinero, tiene presupuesto. Y otra cosa es el gerente de la jurídica del Banco Central. Gana 1000 veces más el gerente del Banco Central. No tengan duda de eso. Entonces, la blockchain entonces pública o descentralizada es aquella que permite el ingreso a todo el mundo cuando quiera. Sí, aparece en ese momento, en la crisis hipotecaria de Estados Unidos, esencialmente del 2009. Dijo, cuando quieras intervenir, viene bien, porque hiciste un mensaje largo que me dio para verlo, no el final, pero aparece allí Bitcoin. ¿Sí? Entonces... Fue en 2008 que hubo una crisis, ¿no? Una crisis en el 2008. Claro. La crisis de las Como la hipotecas ley, de ¿no? Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Se derrumbó Sí. el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y con ello llevó, por supuesto, a todas las economías dependientes. Todos padecimos eso, poco más, poco menos. ¿Sí? Y Bush, en su momento, fue considerado de manera irónica un gobierno comunista porque puso al Estado a repartir el dinero entre los bancos, entre las empresas, para resarcir a las empresas en vez de resarcir a los que habían sido víctimas de estos créditos hipotecarios mal dados. Y de ahí lo que comentaba Marcelo, como una respuesta social para las transacciones, porque de hecho estamos todo el tiempo no pasando de lo que es transaccional para pensarlo a lo que es lo electoral, pero lo que estamos viendo de alguna manera, el origen fuertemente es transaccional. Es tal cual. Allí surge esencialmente este tipo de Claro, P2P, Pablo. P2P. O sea, estas blockchain públicas, descentralizadas, son P2P, peer-to-peer. O sea, entre iguales. Se trabaja entre iguales y no con una autoridad central. Por eso es P2P. Porque somos iguales allí. Pero estos son los que pagan. Como de la pregunta de Maya, a mí no me queda claro esta cuestión de las comisiones que saca el banco. Sí, ahora, en las transacciones de blockchain, Sí. la comisión que efectivamente cobra el nodo, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de esta misma transacción entre P1 y P2? Sí, eso depende. Las transacciones dependen muchas veces también de las billeteras que estás usando. Porque vos depende de la billetera y ahí nos podemos quedar 3 horas hablando de billeteras. Vos tenés billeteras frías que no se conectan a internet, tenés billeteras calientes que se conectan a internet, tenés las paper wallet, en fin, etcétera, y después tenés las exchange clásicas como Binance, por ejemplo. Entonces allí Binance trabaja por algo, cobra comisión por darte la billetera.
Y además todavía arriba te sigue una regla K y C. Conoce a tu cliente, ¿sí? Para la trazabilidad en el lavado de activos. ¿Sí? Entonces Binance es bastante recomendada, por ejemplo, por la centralización, por los políticos, por el Banco Central. Bien. Esta blockchain pública o descentralizada permite entonces que todos ingresemos cuando queramos, ¿sí? Y podamos ver ese registro único de transacciones. Yo la verdad que no tengo tiempo para hacer eso. No tengo tiempo para hacer eso, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es la filosofía anarcopunk, ¿sí? Más que CryptoPunk, como les decía yo. El CryptoPunk, ¿sí? Es la anarcopunk. Hay un manifiesto anarcopunk, insisto. No tengo forma de buscarlo en este momento, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo. Bien. Después encontramos, en estas blockchain públicas, podemos observar las transacciones, podemos observar qué es lo que sucede. No todas las blockchain descentralizadas permiten que todos seamos nodos, ¿sí? Ethereum no lo permite, ¿sí? La de Vitalik Buterin, ¿sí? Que es fundamental para los contratos digitales, no lo permite. Después tenemos la blockchain privada, ¿sí? Y la blockchain permisionada. Tenemos la blockchain centralizada de una empresa, del Estado, por ejemplo, o de una empresa, ¿sí? En donde evidentemente existe un órgano central que es el que gobierna la blockchain, no se necesita el acuerdo de nodos, en fin, etc. Pero la información está descentralizada. Por eso es blockchain. Y a la vez genera hash en cada transacción o en cada elemento que se va formulando. ¿Quedó claro? Esa es la centralizada. La descentralizada, sin centro. La centralizada con centros o un centro, ¿sí? Esencialmente de empresas. Y luego tenemos las permisionadas o híbridas. Estas permisionadas o híbridas son aquellas blockchain que dicen que utilizan lo mejor de una y de otra. Por un lado, son centralizadas, tienen una cantidad de nodos o de propietarios o de lo que fuere, ¿sí? Y te permiten ingresar o no. Ahora, cuando ingresás, si te permiten ingresar, puedes ver todo el libro. Puedes ver todo el libro de transacciones. Esto es muy importante en materia probatoria, porque además tenemos que ver la que son transnacionales. O sea, ¿cómo hacemos para aprobar este tipo de, si hay elementos a veces litigiosos? Lo tenemos que tener en cuenta. No es el elemento de hoy, pero hay que tenerlo en cuenta. Las permisionadas o híbridas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces en las privadas o centralizadas hay un órgano central, sin la necesidad de qué sería la verificación de los nodos de esas transacciones. En la descentralizada, Cecilia. En las centralizadas. En las centralizadas, sí hay transacciones. En las centralizadas esencialmente son de empresas. Al ser de empresas, siempre para la validación de las transacciones que pudieran hacerse, por ejemplo, una empresa, a ver, se me ocurre, no sé, la Fiat Argentina, o yo qué sé, no sé, otra empresa, SACEM, o Technip, ¿sí? Tiene una blockchain y por intermedio de la blockchain se conecta con proveedores. Allí más que nada, si permite la conexión, debería ser permisionada más que centralizada.
¿sí? Porque permite ir hacia afuera. Entonces allí se validarán de conformidad a las reglas que se establezcan. Es decir, nosotros aquí, yo no me puedo detener en cada detalle. Lo que sí puedo decir claramente es que existen estas tres y que el funcionamiento es muy ancho. Existen muchas blockchain, además con características diferentes. ¿Ustedes saben cuántas criptomonedas existen en este momento? Siempre estamos hablando de Bitcoin. Existen miles de criptomonedas. Existen criptomonedas anónimas o anonimizadas que tienden al anonimato. Bueno, las wallets, existen las billeteras Mixer que permiten mezclar las transacciones de criptomonedas. O sea, Pablo estaba haciendo una transacción hoy con la compañera. Yo hago una transacción con otro. La misma billetera tiene una cantidad de criptomonedas a los efectos de mezclarlas. Se mezclan todas las transacciones para tratar de que haya más intimidad. Porque aquí en el tema de las blockchain, en la filosofía, además del hecho de suplantar a los bancos centrales, el inicio, además se tiende hacia la intimidad. Es una, para subrayar, diría yo, si estuviera presencial en un pizarrón. Intimidad. Siempre se busca la intimidad en estos temas. ¿Sí? No olviden ese tema. Siempre se busca la intimidad, tanto en las billeteras como en las blockchain. ¿Sí? Entonces existen una cantidad impresionante. Yo andaba con un número determinado hace un tiempito, pero vamos a ver. ¿Ves? Ahí está. Claro, claramente. Me habló de Ripio, por ejemplo. Una muy conocida. Después tenemos las stablecoin. No hablamos de las stablecoin o de las criptomonedas estabilizadas, como Tether, ¿sí? O como Luna, que era estabilizada. Claro, son exchange. La intimidad en el uso del dinero para... Perdón. No, iba a decir, Estados Unidos no acaba de sacar una o algo así. ¿Una qué? Stablecoin. Una Bitcoin, no entiendo. Una moneda estable. Pues puede haber sacado, sí, es continuo. Pero el tema que las monedas estables, ¿cuántas criptomonedas existen hoy? No, un montón, miles. Bueno, entre 10.000 Existen miles, pero no tantas blockchains. ¿Eh? Las diferentes cripto corren sobre diferentes blockchains. Bitcoin corre sobre su propia blockchain. Claro. Y después hay una cantidad, diría que la mayoría de las que se van creando corren sobre la blockchain de Ethereum. Claro. Porque es más fácil de programar y de manejar. Eso es por un lado. Y por el otro es que las recompensas se manejan según el criterio del protocolo de trabajo, mineros, y en Ethereum se maneja bajo el protocolo de participación, stalking. Son diferentes protocolos, entonces es así. Es mejor trabajar sobre la plataforma de Ethereum. Además, Ethereum te permite todo el tema de los contratos inteligentes, que no es un tema menor. Dale, Marcelo. No, que no es, para mí, Ethereum, o sea, es muy eficiente, hay muchas cripto que funcionan muy bien, pero también hay mucha basura mezclada porque entra todo ahí. Por supuesto. Y Bitcoin da una seguridad que no tiene ninguna otra, porque usa la prueba de trabajo, ¿no? La proof of work. Muy bien, Jorge. Es así. Es tal cual lo que decís. Se mezcla todo. Y Ethereum es justamente la blockchain que permite y ha desarrollado mayormente los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes.
Muy bien, muy actualizado, mi querido. Estamos ahí. Estamos los dos en el mismo club, en este club. Pero andamos bastante bien dentro de todo, ¿no? Bueno, me está diciendo acá en una visión, me está diciendo Gemini que hay entre 10.000 y 17.000 criptomonedas. ¿Cuántas criptomonedas estables existen en este momento? Profe, todo el tiempo se 350. mencionaba, 350 me dice. Sí. Perdón, Pablo, vení. todo el tiempo se mencionaba, y lo mencionó recién el compañero, la idea de estos smart contract, contratos inteligentes. No entiendo absolutamente a qué se está haciendo referencia cuando los menciona, digamos. ¿No sabés lo que son los contratos inteligentes? No, Bien. para nada. No, bien, lo explico rápido porque no es el tema. Los contratos inteligentes son contratos que se corren en la blockchain, ¿sí? Y que existen dos tipos esencialmente. Existe el contrato inteligente puro, ¿sí? En donde, por ejemplo, vos y yo apostamos a que en este mundial vos me decís que sale campeón del mundo, no sé, Uruguay le tocó jugar contra Cabo Verde, o sea, que sale Cabo Verde, me apostás vos. ¿Sí? Y yo apuesto que sale Argentina campeón del mundo. O vos me decís que sale Alemania y yo te digo que sale Argentina. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, en definitiva, depositar, nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, vamos a jugar 10 Bitcoin, estamos jugando todos, $690.000. O nos jugamos un Bitcoin. ¿No? Y lo depositamos en determinado lugar y el contrato se va a ejecutar automáticamente en esa blockchain cuando finalice el campeonato del mundo. Y va a adjudicar a la wallet correspondiente, a la billetera correspondiente, ese Bitcoin que jugamos al ganador. Para ello... Es decir, es el código de encriptación de la programación de un contrato sujeto a condición que resuelve por ese mismo código el depósito del dinero sujeto del contrato, el que está... que recién celebramos, que estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Para eso tiene cosas muy buenas. Es autoejecutable. Ya está. Pero tiene... Inmutable. ¿Eh? Es inmutable también. Ese es el tema. Eso es malo y es bueno. Como todo en la vida, como el martillo, como la bomba, como la energía atómica que hablábamos en la charla anterior. O sea, que sea inmodificable es bueno, pero a veces es malo porque yo de repente lo podría modificar. No lo puedo modificar. Es inmodificable. Y a la vez necesita del ejercicio de los oráculos. O sea, necesita alimentarse de información de afuera. Fidedigna, por ejemplo, de la FIFA, que declare a Argentina campeón del mundo. Bueno, y Argentina salió campeón del mundo en el 2026, repitiendo en el 2022. Entonces, se alimenta. Es un contrato algoritmizado de alguna manera. Claro, las blockchain híbridas son blockchain centralizadas, pero una vez que tiene, claro, una vez, volvimos hacia atrás, una vez que vos son blockchain, las híbridas son blockchains, porque un compañera me escribió, es centralizada porque no te dejan entrar, te dejan entrar si te dejan entrar. Es centralizada, pero después que te dejaron entrar, vos podés ver el libro, ¿sí? Podés ver el libro, ves lo que sucede, eventualmente al ver cómo es el libro, cómo es la empresa, podías hacer transacciones o no. Esa es una blockchain híbrida o federalizada, ¿sí? ¿Quedó claro el concepto de contrato? Por lo menos primario. La alimentación desde afuera, el hecho de que nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Que quedó inmodificable, como decía Marcelo, ¿sí? Y que necesitamos oráculos, se llaman oráculos, ¿tá? Que nos alimenten que busquen la información correspondiente para saber quién es el campeón del mundo. Bueno, respecto a los contratos inteligentes, los civilistas dicen que no existen.
porque no hay concepto de obligación. La obligación de civil, la obligación de los contratos, debe ser libre. ¿Sí? Y acá no hay una obligación. O sea, vos no, dicen los civilistas, es lo que te estoy diciendo. Después existen los contratos, para mayor información, existen los contratos ricardianos. Los contratos ricardianos son contratos donde son contratos que se celebran en forma, que lo vamos a ver rápidamente, vamos a tener que ir porque nos queda poco ya. Son contratos que se celebran en forma tradicional, en papel, pero se blockchainizan, se ponen en la blockchain, ¿sí? Lo celebras común y lo pones en la blockchain, dándole la firmeza de la blockchain. Y son ricardianos recordando al economista inglés Ricardo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Continuemos rápidamente porque ya no me va a dar el tiempo. Pero está bueno, está buenísimo. Bueno, seguridad jurídica lo vimos. Es difícil de ser. Si tienen alguna pregunta, el tema de los contratos inteligentes es importante. No es el tema de hoy, pero bueno, estamos en blockchain, está bueno, y es lindo poder charlar de cosas diversas, digamos, y que forman parte del tema. Bien, avanzo. Bien, blockchain de tercera generación. Se habla no solamente de blockchain de tercera generación, sino que se habla de blockchain de cuarta y de quinta. Y algún esnovista te puede hablar de blockchain 19ª al cuadrado. ¿Ah? Pero ya hace tiempo que se habla de la blockchain de tercera generación. El problema de la blockchain, según se dice, es que es lo que se llama la escalabilidad. Escalabilidad. ¿Sí? Que es la posibilidad de soportar y de realizar diversas transacciones en un momento dado. Diversas transacciones en un momento dado. Por eso salió Ethereum 2, merge, o se produjo el merge, ¿sí? Ethereum 2, Marcelo ahí debe estar informado, ¿sí? Cuando se produjo el merge, ¿sí? La Ethereum 2. Sí, la capa 2 de Ethereum para soportar más transacciones. Escalabilidad. Gracias, Marcelo. Te vamos a llevar a la cátedra. La cátedra de los veteranos. La cátedra de los veteranos. Mentira, letra, Marcelo, y muy bueno. Además, el caso tuyo que dijiste del Bitcoin y medio, parece, Dios mío, ojalá lo ganes, parece un chiste, pero son $100.000 hoy. Y si te aumenta a lo que estaba, son 200. Claro, pero me metí, yo cuando empecé fue por curiosidad, ¿eh? No sabía en lo que me estaba metiendo, pero me parecía muy interesante. Interesante, está bueno. Me llevó muchos años aprender. Y bueno, pero vos sabés que a todos nos llevó un poco más, un poco menos, y eso es lo que nos mantiene medianamente jóvenes, ¿no es cierto? Digo. Seguro. A mí me resulta muy interesante porque me gusta la tecnología, pero no sé si a todos. No. Si me permite una pequeña aclaración con los contratos inteligentes, para todos, lo digo porque creo que confunde. Cuando uno dice contratos, se piensa que es un tema de abogados. Y no, es un tema de programadores. Exacto. Porque un contrato inteligente es una hoja, una página, pero de código. Okay. De un código que se llama Solidity, que es el lenguaje en el que se escribe un contrato inteligente. No es un contrato como los que todos conocemos. Está impecable lo que dice Marcelo, y además nos aclara para Pablo el hecho de por qué hablé de los contratos ricardianos. Porque ese contrato inteligente que nos acaba de hablar Marcelo no se puede leer. Entre vos y yo, Pablo, que estábamos apostando a quién salía campeón del mundo en el campeonato de este año, ¿sí? Nosotros ese contrato no lo podíamos leer.
Sin embargo, mediante el contrato blockchainizado ricardiano, sí lo podemos leer porque es un contrato en papel, que después pasó a blockchain y se transformó en un código, como decía Marcelo. Cerramos el círculo. Creo que lo cerramos. ¿Sí? Bien, entonces, con Marcelo estábamos hablando allí más o menos, un poco más, un poco menos, de Merge o de la segunda capa de Ethereum, ¿sí? Que lo que intentó fue darle mayor escalabilidad a la plataforma, una mayor rapidez en las transacciones, ¿sí? Yo no estoy en este tema, no me estoy dedicando a este tema, pero me imagino que hay mucha gente que trabaja sobre este tema en todo el mundo, ¿sí? Y evidentemente es fundamental la escalabilidad. Por eso se habla de blockchain de tercera, cuarta y quinta generación, por lo menos hoy. Existen la blockchain además no solamente es un tema financiero, esencialmente, hemos hablado más que nada de finanzas, de dinero, etcétera, sino también se aplica en todo el Estado, se puede aplicar en todo el Estado, se podría aplicar en todo el Estado, desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, etcétera. Hay diversos documentos que se certifican en la blockchain. Podría haber un montón de documentos que se certifican en la blockchain. Acabamos de ver un documento certificado en la blockchain, Pablo. El contrato ricardiano. Certificamos en la blockchain un contrato ricardiano. Lo hicimos único, inmodificable. Lo transformamos en un código. Pasamos del papel al código. Bueno, malo, en fin, cada cual juzgue. Yo soy partidario, eventualmente, de ir a contratos ricardianos. Si me das a elegir, prefiero contratos ricardianos. Eso es la certificación de documentos. Por tal motivo, hace tiempo que se está hablando en países de avanzada en el tema del voto en la blockchain, que es el tema central. No es un tema ancho, era más importante hablar de lo que hablamos, de la blockchain. ¿Sí? Que tuviéramos claro la blockchain, que tuviéramos claro la trazabilidad, como nos decía Pablo, que tuviéramos claro, por ejemplo, en lo que nos decía recién Marcelo, entre otras cosas, por ejemplo, de Merge y de la escalabilidad y de que un contrato ricardiano es un código, que es un tema de informáticos, que no es un tema de abogados. Después los abogados ingresaremos si hay litigio, pero es otra historia. Vamos a tener que tener informáticos. Yo conozco estos temas porque trabajo en el tema con informáticos continuamente. Si no, y después lo estudié, ¿no? Evidentemente, hace tiempo que lo estudié. Como les dije, hay varios libros míos en la biblioteca de la UBA respecto a LegalTech, donde hablo de los contratos, donde hablo de la blockchain y donde hablo hasta de los neuroderechos. En Brasil, hace muchos años que se utiliza el voto electrónico. Muchos años se utiliza las urnas electrónicas. Pero, a su vez, también en México se está hablando del tema, les digo, en las zonas más cercanas nuestras, en LATAM. También en México se está hablando de llevar el tema a la blockchain. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Sería de alguna manera poder votar en una urna electrónica que transformara, que llevara el tema a la blockchain centralizada del Estado, de la Corte Electoral, de la justicia electoral en Argentina, acá en la Corte Electoral, que pudiera ser llevado a la blockchain, ¿sí? Todo el beneficio que tiene la
el voto electrónico. También tiene contras, también tiene varias contras. En determinado momento en Venezuela se habló del hecho de que se había dado vuelta, se había puesto que si ponías rojo, votabas a X, y ponías verde, votabas a Y. Bueno, el que estaba al revés para que te equivocaras. O sea, hay complicaciones con esos temas. Hay gente que está a favor del e-voting, como se le dice, ¿sí? Del voto electrónico, y hay mucha gente que está en contra. En Brasil se ha llegado a certificar el voto en la blockchain. Tema que no es menor. O sea, los brasileños votan en urnas electrónicas y luego certifican el resultado en la blockchain. No votan, no conozco que exista un voto directo en una blockchain. Que vos tengas una blockchain y venga, Francisco, ¿ibas a hablar? ¿Estás con el micrófono abierto? Está bien, bárbaro. O no quiso, o se me arrepintió, o cosas de la tecnología. No, lo tenía aprendido sin querer. Todo bien, Francisco. No se te escuchó nada, además. Se escuchó alguna cosita a veces ahí, pero no sé si era vos, no era el caso. No pasó nada. Entonces, se está comenzando a hablar, se está empezando en pruebas piloto, en lo que tiene que ver con el hecho de llevar a la blockchain. Ahí te veo, Francisco. Estuviste en la charla anterior. Estabas con el ventilador atrás. ¿Eras vos? No. No, el lunes no pude estar, tuve que ir al médico. Ah, una pena. No, el lunes no estuve. Es una pena. Bueno, espero que te haya ido bien el médico, que es lo más importante. Entonces, en Brasil lo que se está haciendo es el voto electrónico y luego de celebrado el escrutinio, certificar el voto en la blockchain. Ese e-voting pasa a tener la certeza del registro único de la blockchain. No sé qué opinan sobre esta posibilidad. ¿Tienen alguna opinión? No, creo que es más fácil para contabilizar, pero bueno, hay que ver cómo está programado también para que se verifique que cada usuario, o sea, cada votante es quien dice ser. Es un tema que es así en definitiva. Es un tema que además, ustedes saben que en el derecho electoral corre mucha sangre, si se me permite la expresión. Hay muchos trucos además. Y en el derecho electoral además hay muchos problemas. En Argentina se permite cortar la sábana. Acá en Uruguay no se permite cortar la sábana. Acá en Uruguay, si vos querés votar al candidato 2 al Senado, acuérdense que estoy en un estado unitario. ¿Sí? Es como que estuviera en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por decir algo, o en la provincia de Tucumán. ¿Sí? Si querés votar al senador 2, tenés que votar al 1 primero. No podés cortar. Tu voto va primero al 1. ¿Sí? Y eso es por una serie de decisiones de la élite política, buscando dar gobernabilidad, buscando lo que sea. No voy a exponer lo que pienso. ¿Sí? Yo estoy a favor de cortar la lista. Por lo menos te da la posibilidad de elegir dentro de la lista. Más allá de que la élite política, me acuerdo de los inconvenientes, por lo menos
trascendió bastante los inconvenientes entre determinados grupos en la elección intermedia que existían en la oposición. No estoy a favor ni en contra, no estoy hablando a favor ni en contra. Estoy hablando de Maxi, estoy hablando de Kicillof y estoy hablando de Cristina. Que sí, que armamos, que no armamos, que si apagaron la luz, que... Un montón de cosas que pasaron por allí. Insisto que no estoy dando opiniones, pero vean los temas que estamos manejando. Y en el otro lado pasa lo mismo, un poco más, poco menos, o pasará lo mismo, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, el tema de la identidad, ustedes saben que es muy importante, inclusive en el derecho electoral. Yo por donde trabajo lo conozco bien. ¿Sí? Las comisiones electorales son fundamentales, es decir, el votante muchas veces sabe que va a votar a determinada persona, que va a votar a determinado partido, pero no sabe qué lista. Entonces, no sabe qué lista, va a votar a tal partido, pero no sabe la lista. Entonces, siempre cuando el que te entrega la lista define el voto. Si serán importantes las comisiones electorales. Por tal motivo, la posibilidad de que se utilice esta herramienta da una inmutabilidad, la blockchain en el voto, da la inmutabilidad típica de la blockchain. Ingresado el dato, es inmutable. Evidentemente yo les hablaba de las comisiones electorales por el hecho de que aquí tiene que haber una preparación terrible en lo que tiene que haber, terrible, muy importante. Muy importante en todo lo que tiene que ver con el control, porque acá no es para cualquiera controlar estos temas digitales, electrónicos. Y no estoy hablando con clasismo, ni estoy hablando en contra de doña María, ni en contra de doña Susana, que es mi madre. ¿Sí? Pero no es para cualquiera estos temas. Entonces, nuestras sociedades están preparadas para esto. En fin, por otro lado, en México también se está hablando de la aplicación de la blockchain en las elecciones en México. México está pasando por un gran cambio en lo que tiene que ver con todo lo electoral y todo lo organizacional, a tal punto que se declararon elegibles por el pueblo los jueces. Toda una novedad para México y toda una novedad, creo que esencialmente para toda o casi toda América Latina. En México, vamos a seguir con el tema de la elección de los jueces 2 minutos nada más, porque es muy gracioso esto lo que les voy a comentar. En la elección, hace poco se eligieron los jueces. Salió publicado que una jueza, una candidata jueza en Chihuahua, hacía su campaña con fotos en bikini. Que sin ser nada extraordinario podía realizarla de esa forma. Tenía posibilidades de realizar la campaña de esa manera. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. ¿Estamos preparados para el voto de los jueces de forma directa? ¿Significa que Estados Unidos esté bien preparado para la elección de los jueces en forma directa o de los fiscales? ¿Que se politice el tema? Todo un tema, ¿no?
En México, en el 2024, se utilizó la plataforma BOATS, con B corta, BOATS, y terminado en Z, que emplea que emplea blockchain para permitir el voto de los mexicanos que vivan en el exterior. O sea que ya no estamos hablando de meras, cosas teóricas. Ya se ha utilizado para el voto exterior, para que los ciudadanos que vivan en el exterior puedan votar, utilizándose esta plataforma. Es todo un tema muy futurista que merece un estudio profundo, muy profundo, y una infraestructura muy especial. En Estados Unidos no existe. México se tiró al agua en este tema. Así que vean entonces en qué situación estamos. El derecho electoral y la blockchain está más que en pañales, aunque hay algunos ejemplos relevantes como el que le acabo de decir ahora. En México. En Brasil, la certificación de los resultados de los votos en urna electrónica, en la blockchain. Todas blockchain centralizadas. Veremos qué sucede con este tema. Yo en este momento todavía no la veo muy lejana. La veo muy lejana. Acá en Uruguay, por ejemplo, lo que se utilizan son simplemente tablets a los efectos de ver el padrón electoral y de contabilizar y de ir viendo quién vota y deja de votar por intermedio del presidente por intermedio del presidente de mesa y el vocal, en fin, etcétera, y nada más. O sea, es todo lo que se utiliza. Y por el momento ¿El nodo sería el correo argentino? porque Podríamos suponer que un nodo de un voto electrónico con blockchain podría tranquilamente, centralizado, podría hacer las tareas que actualmente realiza en Argentina el correo argentino. ¿por qué no? Podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente. Podría ser. Y por ahí 6 entes autárticos más que pudieran llevar una permisionada más amplia para, para contener la descentralización en términos de seguridad. Yo creo que eso se podría permitir y se podría instrumentar. No sé si es en el estado actual de nuestros pueblos lo más importante para atender, pero que se puede realizar, que los avances están cada vez más cerca, que existen posibilidades, como les vuelvo a repetir, el voto electrónico, la certificación en la blockchain, etc. Y el hecho de que los ciudadanos que viven en el exterior se pudieran votar mediante esta plataforma blockchain en el ente centralizante, el correo argentino en este caso, podría ser una posibilidad totalmente. Es un tema que está a estudio, que debería estudiarse, y es un tema que tarde o temprano lo vamos a tener en la mesa. En este momento estamos en más que cosas embrionarias, pero lo podemos tener sobre la mesa. Estamos casi en hora. Y como siempre no quiero robarles tiempo ni a ustedes ni a nosotros, ni a mí. Por tal motivo, dejo abierta la palabra 5, 10 minutos, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario sobre la charla de hoy. Profe, perdón, sí, volviendo un poquito, retomando. Entonces, hay dos formas de votar a través de la blockchain. Claro, se está utilizando, tuve un mensaje recién, se está utilizando en países con grandes poblaciones.
Brasil tiene 200 y tantos millones de habitantes. Y México no sé cuántos tiene también. Así que se podría utilizar. México lo utilizó derechamente la blockchain para residentes extranjeros. Y Brasil lo hizo para certificar los resultados. Son cosas distintas. Los mexicanos que viven en el exterior no deben ser tantos. Y por otro lado, la certificación de una votación realizada en una electrónica, pero en definitiva tradicional, no es lo mismo que el voto derecho en la blockchain. Sería ricardiano. Claro, uno es para Claro. votar a distancia, digamos, el de México. El de México es para el voto a distancia. Y el otro es una ricardiana, como decía Pablo. Esa es la, sí, Cecilia. Sí, perfecto, gracias. No, al contrario, porque vi que apagaste y prendiste, por eso digo, de repente querías hablar. Todo bien, siempre todo impecable. Yo creo que si no hay más preguntas, más interrogantes, ubiquemos bien qué es la blockchain, ubiquemos bien desde dónde nos hablan, quién nos habla, en todo en la vida. Ubiquemos quién nos habla desde dónde. ¿Sí? Tengamos presente los diferentes tipos de blockchain. Tengamos presente que generalmente van a encontrar que te están hablando de la blockchain descentralizada. Generalmente te hablan de la blockchain descentralizada, pero existen otras. ¿Sí? Y que esta tecnología sirve para certificar, entre otras cosas, sirve para certificar documentos mediante conceptos fundamentales como son especialmente el hash. El hash es básico para todo, para la prueba, para todo, para la prueba digital, nada menos. ¿Sí? Miren que en este momento las pruebas digitales, yo le hablé de la captura de pantalla, pero ustedes tienen todo tipo de prueba digital. En las plataformas de citas, en los correos electrónicos, en los documentos electrónicos, en las facturas electrónicas, en las plataformas sociales, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. En YouTube, donde quieran. ¿Sí? Siempre hay voto digital, prueba digital. ¿Sí? Así que entonces me despido, espero verlos pronto. Voy a estar por Buenos Aires seguramente en abril. Si me ven por la facultad, me dicen hola, estuve en tu clase en Bercholk y nos conocemos personalmente, será un gusto. Por lo menos 2 minutos, porque a veces andamos corriendo, pero por lo menos 2 minutos. Y quedo a su más entera disposición. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Profe, ahí le puse Recording unos stopped. juegos Lo que vi. inventé, que programé de blockchain. Después se lo envío y inventé uno de simulación del voto con blockchain. Pásamelo. Para que lo pueda ver, son educativos. Estás conmigo en Instagram, ¿no? Sí, le mandé por Instagram, sí. Dale. Pásamelo. Dale. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Un gustazo enorme. Chau, chau.